y quiero definir alguna de las palabras que hemos estado hablando en los últimos semanas. Y voy a decir el significado de autoridad. Autoridad es la facultad o el derecho de mandar o gobernar. Es el derecho de mandar o gobernar. La siguiente palabra que voy a definir es gobernar. Gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control de un estado, de una ciudad o de una colectividad, ¿verdad? En este caso también en nuestra iglesia, Dios puso personas a gobernar, les dio la autoridad. Primero, Dios nos dio la autoridad, que es el derecho de gobernar, el derecho de hacer cierta cosa, ¿verdad? Dios en el jardín del Edén le dio a Adán la autoridad de gobernar, o sea, de dirigir el jardín, ¿verdad? Era como el manager, el que tenía que poner orden en ese lugar. Y hablamos la semana pasada acerca que hay dos maneras como Dios ejerce su autoridad bajo los cristianos. No voy a decir bajo la humanidad, porque no todos a veces decimos, hacemos lo que Dios manda, pero los cristianos deberíamos, ¿verdad?, obedecer. Y hay dos maneras como Dios nos guía. Y una es a través de la autoridad directa. La autoridad directa es cuando Dios nos habla directamente a través de su palabra o el Espíritu Santo y nos muestra qué debemos hacer. Entonces, la directa es entre Dios y nosotros. La autoridad delegada es cuando Dios elige determinadas personas para que lo represente y ejerza su autoridad aquí en la tierra. Y a través de ellos Dios nos muestra o nos dice qué debemos de hacer, ¿verdad? Dios nos guía personalmente y también a través de las autoridades delegadas que Él estableció. Y dentro de ellos se encuentran los padres, los profesores, la política, nuestros jefes, los gobernantes, etcétera, ¿verdad? Hemos hablado también acerca que hay cuatro lugares donde Dios espera que nosotros nos sometamos bajo esa autoridad. Y dijimos que era en la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Pero en esta tarde solamente vamos a hablar acerca del gobierno, ¿verdad? Y sé que es un lugar donde vemos tanta injusticia y vemos tanta maldad dentro de la política, vemos que los gobiernos están corruptos, que todos buscan un beneficio personal y tú dirás, ¿cómo es que Dios espera que yo me someta bajo esto? O puedes decir, Dios no me pide que me someta. ¿Cómo voy a estar a favor de aquellas personas que están promoviendo el aborto? ¿Cómo voy a apoyar a una persona que está apoyando al transgénero, ¿verdad? O los géneros sexuales, que ya no sé cuántos hay, ¿verdad? Pero ¿cómo vamos a apoyar esas cosas? Sé que es un tema muy difícil, pero Dios nos pide que nos sometamos bajo las autoridades. Pero hay maneras de cómo hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y antes de entrar más allá en el tema, vamos a poner un fundamento a lo que Dios estableció en su palabra y que habla acerca del gobierno. Así que vamos a empezar con nuestra primera escritura. Hoy van a haber varias escrituras y la primera se encuentra en Primera de Mateo 2:2. Y voy a empezar así, dice:
Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Ahora voy a empezar a decir, ¿quién es el gobierno? ¿Verdad? ¿Quién representa al gobierno? Pues los maestros, la policía, los jueces, en este país los bomberos y toda la autoridad local y federal, ¿verdad? Y puede haber entidades también, como en este país, inmigración, ¿verdad? Son parte del gobierno y hay muchas ramas del gobierno que tal vez yo no conozco, pero ustedes sí conocen y Dios les llama a que nos sometamos bajo esas autoridades que Dios estableció, a que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Pero hermanos, a veces se nos olvida la primer parte. Como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, Dios nos llama a tomar la autoridad que Dios nos ha dado. Nosotros somos, voy a decir, pequeños Adanes, donde Dios nos dice, gobierna cierto lugar, gobierna tu hogar, gobierna en la ciudad o en el lugar donde estás. ¿Cómo? A través de la oración. La oración tiene poder para cambiar personas, no nosotros, no la oración, pero Dios obrando en el corazón de las personas. Dios puede transformar ciudades, Dios puede transformar naciones, pero ¿qué ha pasado? Los cristianos nos hemos quedado sentados esperando a ver qué el gobierno va a hacer. Hermano, si usted quiere vivir en paz, haga lo que Timoteo le está diciendo. Ore, ore por las autoridades, ore por la autoridad local, por su presidente, por su gobernador, por en este país se llama el mayor de la ciudad, que es el que gobierna la ciudad local, no sé cómo se llame en español, pero debe de orar por las personas que Dios ha puesto en autoridad y que dirigen, ¿verdad? Dirigen hacia dónde va cada ciudad, a tomar decisiones correctas para los ciudadanos. Entonces nosotros tenemos un trabajo que hacer, pero si lo hemos descuidado, entonces hoy podemos ver muchas consecuencias. En este país podemos ver muchas consecuencias. Este país de Estados Unidos fue fundado en la cristiandad, pero ahora ya no es lo que era antes, ¿verdad? Empezaron quitando las oraciones de las escuelas. ¿Y a dónde han terminado las escuelas? Ahora los niños ni siquiera respetan a sus maestros, ¿verdad? Los maestros viven atemorizados porque no saben en qué momento, ¿verdad? Les van a faltar el respeto o les puedan hacer algo mal o un daño. Pero nosotros tenemos esa obligación. Hermano, ore, ore por su ciudad, ore por las personas que gobiernan su país. Voy a leer Romanos 13 y voy a empezar del 1 y voy a terminar hasta el 7. Dice, todos debemos someternos a la autoridades públicas. No, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Aunque sea difícil de entender, aunque sea difícil de aceptar, cada político está en el lugar allí porque Dios lo puso, porque Dios así quiso. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así
proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres li librarte del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. O sea que eres cristiano, hermano, y no se ve bien que un cristiano no obedezca bien las leyes establecidas por Dios. Por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deben respeto, muéstrenle respeto. Al que deben honor, ríndanle honor. ¿Verdad? Hay algunos puntos que vamos a sacar de este versículo. Yo sé que fue una lectura larga, pero es importante que la leamos, que nos recordemos a nosotros mismos que Dios estableció estos gobernantes para nuestra protección y para nuestro cuidado. Y el primer punto que voy a decir es: las autoridades públicas o gobernantes son puestas por Dios, sean buenas o sean malas. Después de la muerte de Jesús fueron muchos cristianos martirizados, pero se ocupaba un gobierno como el que existía en los tiempos de Jesús para que se cumplieran los planes de Dios, ¿verdad? Si hubiera estado otra persona gobernando y hubiera dicho: no, este hombre es justo, este hombre no tiene que morir, y la historia sería diferente. Pero se ocupaba un hombre como él para llevar a cabo los planes que tenían que ser llevados a cabo. Y eso me recuerda también otras cosas. Sí, a veces podemos poner excusas, decir: no, yo no voy a obedecer al gobierno porque están mal, porque no hacen lo correcto. Mas, sin embargo, Jesús, siendo el Hijo de Dios y habiendo sido justo, no teniendo ninguna falta, se tuvo que someter bajo esas autoridades que sabemos que nadie realmente lo mató, sino que Él dio su vida por nosotros. Pero se necesitaban gobernantes como ellos. Y también aún el sumo sacerdote, hermanos, era autoridad. Era autoridad. Tal vez nosotros la vemos en la autoridad de iglesia, pero aún era un hombre malo que por su envidia llevó a Jesús hasta la muerte. Y nosotros nos quejamos de las autoridades hoy en día. En todo tiempo han existido, así que no es una excusa. Número 2. Si te rebelas a obedecer a las autoridades, te rebelas en contra de Dios. Vamos a decir que no estás de acuerdo con el aborto, como lo que dije, o no estás de acuerdo con alguna ley que está a punto de pasar. Para eso existe votar, ¿verdad? En Estados Unidos hay que votar, en México hay que votar, y cuando haya tal vez no sé, huelgas, se llaman huelgas, espero que sí, pero es cuando tú estás protestando en contra de una ley, ¿verdad? Mucha gente sale a las calles y sale con banderas o salen desfiles diciendo: nosotros no queremos esto. Es una manera pacífica de cómo hablar, de cómo expresar nuestra manera de sentir.
¿verdad? Pero como dije, hay que hacerlo en una manera pacífica porque en muchos países, ¿verdad? Roban, hacen alboroto, hasta muertos hay, ¿verdad? No es una manera donde un cristiano tiene que estar allí, ¿verdad? Porque ya no se vuelve una protesta, um, ¿cómo se puede decir? Una protesta saludable, sana o llevadera, sino que ya se vuelve más bien una rebeldía en contra de la autoridad y no queremos eso. Mas, sin embargo, sí podemos expresar y tenemos el derecho de expresarnos, pero a través de nuestro voto o a través de una huelga pacífica, ¿verdad? Expresarlo y orar, hermano, orar. Ore, porque la oración cambia, la oración transforma, ¿verdad? Lugares y ciudades. El tercer punto, las autoridades están al servicio de Dios para el bienestar de la comunidad local y federal. Y ya lo hemos dicho, ya lo he repetido varias veces. Con ese propósito Dios los estableció para cuidarnos y protegernos. Pero si usted hace lo incorrecto, le va a ir mal. Y tan solo aquí en Estados Unidos son muy estrictas las policías, los de camino, especialmente, ¿verdad? Cuando vamos en la libre, creo que se dice así, pero aquí se dice en freeway, es cuando vas a alta velocidad y aquí el límite es a 65 y si vas en freeways que son más de estado a estado, son más, puedes ir hasta 80. Entonces, um, son nos marcan la velocidad, pero ¿qué cree? Siempre nos gusta ir más de la velocidad. Entonces, una que otra vez vamos a tener tickets. Así que aún esas cosas, ¿verdad? Están para cuidarnos y protegernos. Y un ticket he tenido, uno, ¿eh? Así que no soy tan mala para manejar, pero sí he tenido y cuando lo tuve, iba rápido, yo vivía en Cambria y venía a dejar a mis primas a Paso Robles, que son como 35 minutos, pero yo tenía que regresar a trabajar, así que le di al carro mucho más de la velocidad límite y claro, me dieron mi ticket, que fue mi lección, ¿verdad? Después de allí siempre ando con cuidado porque no quiero um, malgastar mi dinero, porque los tickets son caros. La cuarta cosa, Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y es lo que leímos en la parte, en el versículo 6 de Romanos 13, donde dice, y por eso mismo paguen ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Entonces, ¿cómo se le paga al gobierno? Por su servicio, por su protección, ¿verdad? Pagando nuestros impuestos, aunque no nos guste, es parte de tener gobernantes, ¿verdad? Y es parte de cómo ellos se pagan y cómo hacen ciertas cosas en las ciudades, como las carreteras, ¿verdad? Entonces, hay un beneficio de tener gobernantes arriba de nosotros. Están para nuestro cuidado, para nuestra protección. Voy a leer la última escritura, se encuentra en Primera de Pedro 2:13. Dice, sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernantes que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practiquen el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos. Esto es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Entonces, aquí una vez más nos está recordando, hermano, por causa del Señor, por causa del Señor, obedezca a las autoridades, por causa del Señor,
pague sus impuestos, especialmente si usted tiene su negocio. Pague sus impuestos, hermano, porque sería feo que yo lo tenga que mirar en la tele y digan, Sutanito le debe, en este país sería al IRS, ¿verdad? Pero que lo vinieran a su casa y que pues no has pagado los impuestos, ya tienes 3, 4 años sin pagar impuestos, ¿verdad? Eso habla mucho de nosotros. Tenemos que hacer lo que debemos de hacer. Y así que dar un buen testimonio, hermano, ¿verdad? Lo que es justo, honrar las policías, ¿verdad? Andar al límite, pagar los impuestos. Si eres estudiante, ¿verdad? Sométete cuando estés en tu clase, escucha a tu maestra, obedece las leyes del salón, ¿verdad? Todas esas cositas son importantes. Y tener personas bajo, arriba de nosotros es muy importante. En la Biblia habla acerca de personas que no les gusta la autoridad, que no se gusta someterse bajo nadie, que no les gusta que le den orden. Y supuestamente, ¿verdad? Son líderes por naturaleza que quieren hacer su voluntad, pero no se quieren someter bajo ninguna autoridad. Y yo te digo, es importante. Suena como no tiene importancia, es cosa de afuera, no es cosa de la iglesia. Déjame decirte que la rebeldía, hacer la voluntad de Dios, es cuestión del corazón. Y si tú tienes un corazón rebelde, no te va a gustar someterte en ningún lugar, ni al gobierno, ni a tus padres, ni en tu trabajo. Vas a tener muchos conflictos en todos lugares porque simplemente tú no quieres que nadie te mande, tú no quieres que nadie te diga nada, quieres vivir la vida como a ti te place. Pues déjame decirte, vas a tener muchos problemas y al final el único que sufre eres tú, y si tienes familia, tu familia sufre junto contigo. Así que yo te invito a que le pidas a Dios, Dios, dame un corazón humilde, dame un corazón que pueda someterme bajo tu autoridad y la autoridad que tú ya delegaste. Dame humildad para poder aceptar lo que tú ya instituiste, ¿verdad? Se requiere humildad para estar debajo de alguien más, especialmente en la iglesia, hermano. Se requiere un corazón humilde para poder decir, oh, yo me voy a someter, ¿verdad? ¿Verdad? No es fácil. Y yo sé que muchos han pasado por abusos de autoridades, pero hay hombres y mujeres con un corazón gigante, lleno de amor y de misericordia para otros seres humanos. Y Dios nos llama a que obedezcamos, ¿verdad? Hay muchas excusas para no obedecer, pero no deberíamos de poner excusas. Esta es la palabra de hoy. Este fue el tema acerca del gobierno. Espero que les haya gustado. Hermanos, recuerde, ore, ore, ore por su gobierno, ore por su gobierno local. Y la otra cosa es que si usted quiere cambios, también cuando venga el tiempo de votación, salga a votar. Cuando haya una huelga pacífica por algo que usted, su corazón se mueve por ello, vaya, pero hágalo en una manera pacífica y digna del Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios les bendiga y gracias por quedarse conmigo hasta el final. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y que nos ayudes en general, Señor, a vivir una vida recta, a vivir una vida que te agrade, una vida, Señor, que dé testimonio de que tú vives y reinas en nuestro corazón. En esta tarde te pido bendiciones para mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por quedarse conmigo hasta el final.